Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Bueno, hoy nos encontramos con el perfume de la casa Escada que nos presenta el perfume de edición limitada Candy Love. Aquí lo tenemos. Así es como nos presentan este perfume, lo tenemos en formato de 30 mililitros y es un eau de toilette. Vemos que la caja viene con colores muy llamativos en color rosa, fucsia y un gran corazón en el centro. Aquí vemos pues líneas, muy típico de los caramelos de líneas, ¿verdad? Y aquí atrás nos viene pues este código para entrar por medio de su página web y ver la sorpresa que nos llega dentro. Vamos a ver cómo es el frasco. En este caso, cuando lo abrimos, nos encontramos que el frasco del perfume viene del revés, ¿de acuerdo? Curiosidad. Los datos del perfume vienen aquí en la parte de abajo del perfume, aquí viene el código impreso de fabricación y tal que así es el perfume. Lo cierto es que cuidado si lo posamos sobre esta base porque es muy pequeña y si lo ponéis en un mueble con poca estabilidad puede salir rodando, así que mucho cuidado. El tapón es en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Y por supuesto, gracias a las indicaciones que nos dieron nuestros propios seguidores, este tiene esa forma del emoji de corazón palpitante. Este frasco ya de por sí empieza a tener todo tipo de opiniones con respecto a quienes les gusta mucho y a quienes no les gusta nada. Hay personas que sí les gusta mucho esta forma de corazón y otros que no demasiado. Esto es por supuesto respetable porque las formas de los perfumes siempre traen controversia o diferencia de opinión. Luego me contáis a vosotros qué os parece. Bueno, pues dentro de lo que es este frasco de perfume, si es verdad que yo misma, nada más verlo, me recordaba a ciertas formas corporales y aparte a esos perfumes de la casa Agatha Ruiz de la Prada que siempre nos presentan esas formas tan llamativas en sus frascos. Pero bueno, cuestión de gustos y colores. Bien, os cuento la composición de este perfume. Veréis, es un perfume del año 2020 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de manzana acaramelada, notas de corazón rosa, notas de fondo vainilla y crema batida. Eau de toilette que va a durar entre las 3 y 4 horas, con unas tonalidades muy fresquitas. Vamos a tenerlo en torno a una media hora, 45 minutos en una intensidad media y después empezaremos a tenerlo en una tonalidad más ligeramente suave, media suave, ¿de acuerdo? Bueno, es un perfume extremadamente sencillo en cuanto a su aroma. Es un aroma que viene fresco. Lo acaramelado y los tonos frescos de manzana hacen que más que un aroma de manzana con un caramelo potente, si habéis probado otros perfumes que sean más caramelosos, la verdad es que este perfume, al menos en mi olfato, me da la sensación de un algodón de azúcar con tonos frescos. Es muy carameloso, pero en el sentido del azúcar, prácticamente como el de algodón de azúcar hilado. Y en ese sentido se hace bastante sencillo. Sí es verdad que gracias a la manzana que se siente fresquita, frutal, en ese entorno lo puedes saborear un poquito más fresco, no es un caramelo empalagoso. Pero tal vez cuando lees en las notas manzana acaramelada, esperas realmente sentir un caramelo. Y la verdad es que no tiene mucho más, porque incluso la vainilla, la crema batida, no lo siento como un perfume cremoso ni avainillado. Para mí se queda en un algodón de azúcar fresco con ligeros rastros de manzana. En ese sentido, perfume que es muy juvenil. Ya lo han probado las chicas jóvenes de mi casa, mis dos adolescentes, las cuales les ha parecido un perfume muy rico, muy agradable. Pero en ese sentido también os voy a decir, creo que este perfume
puede haber sido lanzado como edición especial para estas Navidades pensando más que nada en un regalo juvenil, en ese sentido de que muchas marcas quieren atraer a público más joven, mucho, pero mucho más juvenil, para empezar a utilizar sus productos de perfumería. Y yo creo que de este modo, en una edición especial, enganchas perfectamente bien el olfato de las niñas más jóvenes de casa. Por supuesto, este tipo de aroma lo puede utilizar luego muchísimas más edades, eso está claro. Pero sí que va a ser muy fácil de que enganche su aroma a las chicas más jóvenes. Creo que es un perfume que desde luego no es unisex, tiene notas muy dulces y mucho más del lado femenino que del masculino, por supuesto. ¿Y complicado? Nada, probablemente sí que sea un perfume mucho más simple, mucho más sencillo que cualquier otro perfume. O sea, realmente es un aroma muy básico dentro de los aromas dulces, que puedes encontrar montones de parecidos. Este perfume va a encontrar muchísimas personas que te empiecen a decir, uy, pues este perfume se parece a tal. Montones, ya lo veréis que salen montones, porque realmente es un perfume muy básico en aroma. ¿Merece la pena? Pues ya eso depende de cada uno y de vuestros gustos. Habrá gente que le parezca un perfume más y habrá personas que les parezca un perfume espectacular. Esto como siempre. Y cada uno luego tiene que valorar el precio del perfume conforme a su aroma, si os merece la pena o no. ¿De acuerdo? Yo creo que este perfume, siendo edición especial, es más marketing que otra cosa. Creo que las personas que tengan un poquito más de experiencia olfativa, que busquen algo súper especial o distinto y demás, no lo van a encontrar en este perfume. Por supuesto, no estoy diciendo que sea un mal aroma, porque este perfume se va a quedar en casa en uso de mis chicas, ¿de acuerdo? Eso está claro. Pero luego, pues oye, volverte loca con este perfume, no me he vuelto loca, así que bueno. Por supuesto, es cuestión de gustos. Habrá que probarlo, por favor. Este ya está entrando en las perfumerías, así que será cuestión de tiempo que podáis probarlo y juzgar por vosotros mismos si merece la pena o no, ¿de acuerdo? Por supuesto, me encantará saber cuando lo probéis qué opináis de él. También creo que es un perfume perfecto para que saquen flankers completamente, aunque sean ediciones especiales, porque con esta misma base de corazón lo pueden poner en 1.000.000 de colores e irles añadiendo notas. Tal vez, y este perfume está siendo así de sencillo, precisamente porque más adelante le vayan a añadir a esta manzana acaramelada otro tipo de tonalidades, le cambian el color y vamos teniendo flankers. Bueno, pues será interesante ver y coleccionar corazoncitos. Bueno, lo dicho, me encantará saber distintas cosas y por supuesto todos respetamos las distintas opiniones. ¿Te ha gustado la botella? ¿Te ha gustado el perfume? Cuéntanos si crees que merece la pena o pasamos al siguiente perfume. Repito, es muy importante respetar las opiniones de todos. Amigos, un beso enorme, gracias por dedicarme vuestro tiempo. Hasta el próximo vídeo. Adiós.